Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una nueva semana en el lunes 9 de octubre, siempre portando nuestro listón rosa con nuestra campaña de todo el mes en la lucha de la prevención del cáncer de mama. Aprovecho para agradecer a Osvaldo y a Joana, quienes me hicieron el favor de cubrirme un par de días la semana pasada. Ya estamos de regreso, comenzando. Este día vamos a estar hablando del Helicobacter pylori, una bacteria que causa muchísimos problemas en el nivel del gastrointestinal. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presentamos a nuestros invitados. La Helicobacter pylori es una bacteria que vive en nuestro estómago y duodeno, es decir, el lugar donde llevan los jugos digestivos del hígado y del páncreas, y es la responsable por la más común infección bacteriana crónica en seres humanos. Los pacientes contaminados que presentan quejas lo hacen por la presencia de gastritis o úlceras pépticas provocadas por la bacteria. En estos casos, los síntomas más comunes son el dolor o incomodidad, generalmente como quemazón en la parte superior del abdomen, sensación de hinchazón del estómago y saciedad rápida del hambre, generalmente después de comer tan solo una pequeña cantidad de alimento. El modo de contagio de la Helicobacter pylori aún no es conocido, pero se sabe que la transmisión puede ocurrir de una persona a otra por medio del contacto con vómitos o heces. En el caso de estas últimas, generalmente bajo forma de agua o alimento contaminado. ¿Quiere conocer más sobre la Helicobacter pylori? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Estás viendo Salud TV. Bueno, hoy vamos a conocer sobre este microorganismo Helicobacter pylori, que aquí me dicen mis colegas que da molestias como si fuéramos mujeres, pero ¿y por qué nos tratamos así realmente, verdad? Es una bacteria que da muchos problemas. Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. La primera de ellas, y aprovecho nuevamente para darle las gracias en persona, la doctora Joana Oseguera, nuestra nutrióloga. ¿Cómo está, Joana? Hola, Eli, muy contenta de estar acompañándolos nuevamente esta tarde para hablar acerca de lo que es el Helicobacter pylori. Tenemos mucho de qué platicar con respecto a qué podemos hacer pues para mejorar los síntomas si es que ya lo tenemos o evitar complicaciones, y también muy contenta de estar contigo nuevamente acá. Bienvenida. Muchísimas gracias, Joana, de verdad. Bueno, también le damos la bienvenida al doctor José Ernesto Navarro Marín, nuestro infectólogo, quien nos va a ilustrar este día aprendiendo sobre esta bacteria. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, es un tema muy bien escogido porque realmente esta bacteria está produciendo problemas a nivel mundial. Se dice que inclusive hay estadísticas que dicen que hasta la mitad de toda la población en el mundo puede estar infectada. Entonces, como es una enfermedad infecciosa, gracias por invitarme, pues sí estamos con la doctora Córdoba y la doctora nutrióloga, pues para compartir pues diferentes puntos de vista Excelente. Y hacer lo mejor por nuestra población. Gracias por aceptar la invitación. Están los que tienen que estar definitivamente. Le damos también la bienvenida a nuestra amiga gastroenteróloga y patóloga, la doctora Antonieta Córdoba. ¿Qué tal, Antonieta? ¿Cómo estás? Eli, un gusto de tenerte de nuevo en el programa. La verdad que también muy agradecida contigo, con el canal por la invitación, y un tema que debe de ser de interés porque en El Salvador el doctor mencionaba que a nivel mundial el 50% de las personas son portadoras de esta bacteria. Sin embargo, acá nuestras estadísticas son mayores, pero no me voy a adelantar sino para que vean el programa. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece? Yo vi ahí en la cápsula, y creo que todos lo logramos ver, que tenía forma de gusanito, pero en realidad es una forma como que fuera una hélice. Pero vamos a dejar que el experto nos cuente un poco más sobre esta bacteria para que aprendamos de ella. Es una, del punto de vista microorganismo, pues una bacteria sumamente interesante. Sumamente interesante de varios puntos de vista. Primero, porque esta bacteria ya por los 1840 pues fue descubierta, pero no se le dio importancia como para pensar que esta bacteria podría causar enfermedades en el humano. Si no es que hasta dos médicos australianos a fines del siglo pasado, ahí por los 90,
se encargaron de investigar esta bacteria y precisamente estos dos médicos australianos ganaron un premio Nobel en el 2005. Y lo ganaron precisamente por haber descubierto que esta bacteria, Helicobacter pylori, es capaz de producir gastritis y úlceras. Posteriormente, pues con el devenir de los tiempos, sabemos que al final pues, puede terminar en un cáncer del estómago. Por lo tanto, es una bacteria sumamente interesante que habita precisamente en un ambiente ácido, tan ácido como 2, 3 de pH a nivel de estómago, y vivir a ese nivel, pues no cualquier bacteria lo hace. Interesante, eso mismo. La mayor parte de las bacterias que nosotros consumimos con los alimentos, la mayor parte pues no nos producen enfermedad, pero esa acidez, según lo vamos a escuchar mejor por parte de nuestra gastroenteróloga, son capaces de destruir cualquier otro microorganismo para que no nos vaya a causar enfermedad. Pero en este caso, se puede imaginar usted, esa bacteria viviendo en nuestro estómago con ese ácido y teniendo capacidad de defenderse para ese ácido y capaz de producir enfermedad, pues es una bacteria sumamente extraordinaria. Sumamente potente, definitivamente. Potente, esa capacidad de adaptarse a ese nivel de acidez, habla mucho de ella. Ya que mencionaba usted esa forma de hélice, eso es bien interesante porque permite que, así como ustedes vieron el video, permite que, como quien dice, como un taladro, va entrando a las diferentes partes, como primero en el moco que cubre la pared del estómago y después llegar a las células y causarles problemas. O sea que es interesante por la forma que tiene, va como gradando y como camina también, porque tiene flagelos, se mueve. Y esto facilita pues que todo el estómago puede estar invadido por esa bacteria fácilmente. Muy bien, Antonieta, ¿cómo obtengo yo ese nivel de acidez tan grande o ese medio propicio, o de qué forma adquiero el Helicobacter pylori? Voy a utilizar las palabras que el doctor Navarro Marín acaba de utilizar, y me gustó mucho que él dijera que es una bacteria muy interesante. La verdad que sí, en general, los virus y las bacterias que nos están dando mucho problema, el doctor no me dejará mentir, sí. Son muy astutos, muy inteligentes dentro de no ser anencefálicos, ¿no? Porque son microscópicos, pero generalmente lo que sucede es que por su forma se meten en los espacios de la capa más superficial, que es la mucosa, y esta acidez, que es lo que nosotros médicamente o químicamente conocemos como el pH, es la adecuada y que a él le encanta vivir ahí. Un pH, estamos hablando abajo de 4, es el ideal para que él viva. Y algo muy interesante es que él se mete, como bien decía el doctor, en esa capa mucosa, en ese moco, e incluso a través de su forma es lo que le permite llegar a capas más profundas. Ahora, algo importante también de esa bacteria, que cuando este pH, muchas veces por la medicación que al paciente se le administra, aumentamos ese pH hasta 6, es cuando él empieza más fácilmente a replicarse. Es como que él se sintiera agredido, porque él puede pasar de manera latente. Dormida. Exactamente, de manera dormida. Y otra cosa muy importante de él, que son 2 mecanismos importantes a través de los cuales él se replica, es que él es capaz de producir sustancias químicas que transforman sustancias gástricas, y esto también a él le genera un mejor ambiente. Ahora, hay una zona del estómago, ¿verdad?, que es la zona baja, para que el paciente me entienda, ya más cercana al duodeno, que es su zona idónea, su zona preferida. Sin embargo, a través de la investigación se ha ido descubriendo, a través de biopsias y estudios que se han hecho, que hay zonas un poquito más altas a nivel del cuerpo que vienen a ser predilectas para él. Por eso, una de sus afectaciones vienen a ser las úlceras pépticas o duodenales. Afecta de manera tal la mucosa que puede producir úlceras. Y también se ha venido a descubrir, ¿verdad?, que a través de todo este proceso que él degenera a nivel del estómago, puede ser uno de los agentes causales si va de la mano de algunos factores predisponentes, aún más se potencializa ese poder. ¿Qué estamos hablando? Aquellos familiares que tienen un familiar de primer grado, llámese madre, padre o hermanos, que hayan adolecido de cáncer gástrico, si son portadores del Helicobacter, entonces esto se vuelve un factor de riesgo, al igual que el aparecimiento de linfomas de tipo MALT, ¿verdad? Que esos son igualmente diagnósticos que nosotros podemos hacer a través de la vía histológica, o sea, un patólogo, un médico especializado en poder ir a analizar estas células a través de un microscopio, de muestras tomadas a través de la vía endoscópica,
y entonces eso ya se puede establecer de una manera adecuada. Algo que es bien importante, yo creo que desgraciadamente no hay estudios por falta de apoyo, por falta muchas veces de tiempo y que no se nos ha generado mucho la investigación, pero yo puedo hablar un poco de mi experiencia personal, que yo ando arriba del 80% de mi grupo poblacional de pacientes que me salen positivos a través de la biopsia. Claro. Y luego más adelante vamos a hablar cuáles son también los métodos para también aclarar a la población, porque se ha generalizado mucho que a través de pruebas indirectas incluso se le da tratamiento al paciente sin ser adecuado. Pero no me voy a adelantar porque imagino que será parte del programa. Así es, esa es parte importante de la educación cuando lleguemos a los métodos de diagnóstico. Pero vamos a ver, Joana, ¿cuáles son los alimentos en donde yo me voy a contaminar o cómo me voy a contaminar el Helicobacter pylori? Bueno, como bien es cierto, veían ustedes en la cápsula inicialmente, realmente no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón por la cual nos podemos como contagiar o contaminar con el Helicobacter pylori. Sin embargo, se cree que es una transmisión oral a oral o bien con la contaminación de alimentos, pues lamentablemente con materia fecal o heces. Y pues esto te va a ocurrir cuando tú sales a comer a restaurantes, principalmente alimentos que están expuestos, como por ejemplo los buffets, no estás 100% seguros de cómo ha sido la preparación de esa comida o incluso el agua que estás tomando. Entonces lo ideal es tratar en la manera de lo posible, pues mantener hábitos higiénicos, lavarte las manos antes y después, ¿verdad? Si vas a manipular alimentos, ¿verdad? Antes y después de ir al baño, obviamente, ¿verdad? Sobre todo si tú te estás encargando de la preparación de la comida. Si sales, tratar pues de buscar sitios donde tengas un poco más de confianza, porque lamentablemente no existe como que yo te diga, pues esta comida en particular no va a ir contaminada o aquí no vas a adquirir lo que es pues esta bacteria, ¿no? Este microorganismo. Entonces, lamentablemente, pues ahí lo que tú tienes que hacer es muy cuidadoso en la selección de tus comidas. Muy bien, dime, Antonieta. Algo que sí quisiera aclarar, porque la pregunta para mí muy frecuente dentro de la población es si yo soy portador, yo tengo Helicobacter, mi esposo también le tiene que hacer una endoscopía, mi esposo también lo tiene que tratar, a mis hijos también. Hay estudios donde incluso se ha detectado en la placa de los dientes, en el sarro, ciertos inóculos de Helicobacter, pero se ha logrado estudiar que no es el suficiente, ¿verdad?, para contaminar. Y lo otro, también hay un estudio no tan reciente, pero que describía que había la necesidad de consumir por lo menos 1 litro de saliva, que yo creo que nadie sería capaz, ni por el amor más grande del mundo, de tragarte 1 litro de saliva de tu pareja. Por lo tanto, la hipótesis más fuerte sigue siendo que la contaminación es a través de la vía fecal oral. Exactamente. Y algo también muy importante, que la gente adulta que consulta cree que lo acaba de adquirir. Y los estudios sí nos revelan que lo adquirimos generalmente antes de los 10 años. Yo les digo a los pacientes contemporáneos míos, no digamos mayores, con mucho respeto, doctor, pero yo tomé agua de chorro. No sé si usted, pero yo tomé agua de chorro. Claro. Yo ya me hice mi primera endoscopía porque mi padre falleció de cáncer gástrico y gracias a Dios no soy portadora de Helicobacter. Sin embargo, hay muchas personas de mi edad o más jóvenes que lo son. Entonces, es una bacteria que nos volvemos portadores crónicos. Así es. Y por lo tanto, no es algo que me comí un cóctel de camarones hace una semana, me hacen casualmente la endoscopía y ahí me contaminé. Es algo que el paciente debe de quedarle bastante claro. Muy interesante eso último, Antonieta. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver qué es lo que sabe la población acerca de qué problemas de salud me puede dar la contaminación con mis alimentos del Helicobacter pylori? Veamos. Me imagino que dolor de estómago, diarrea, hasta parásitos quizás. Dolores de estómago, quizás hasta puede morir. Generalmente la diarrea, enfermedades infecciosas, pues, las cuales creo que no se pueden curar tan rápido. Un dolor, malestar en el estómago, diarrea, etcétera, todo eso. Pues yo pienso que en las paredes del estómago sería una de ellas, ¿verdad? Y igual una bacteria pues llega a afectar muchas partes del organismo de uno, no solamente y del estómago, pues depende todo nuestro sistema inmunológico y nos puede afectar la salud a profundidad a un largo tiempo, pienso yo.
interesante y como siempre agradecidos por tomarse el tiempo de responder a nuestro sondeo en las calles, porque eso nos dice qué tanto usted sabe y a dónde tenemos que profundizar más en educación. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Dijeron dolor de estómago, diarrea, quizás náuseas, alguien dijo a lo mejor parásitos, o sea, no andamos como que muy ubicados en realidad de la gravedad, lo que representa el Helicobacter pylori. Pero usted quería decirnos algo, doctor. Sí, precisamente de que interesante cómo las personas responden. Son abiertas a decir, creo esto, ¿no? Creo. Y este programa definitivamente que nos va a ayudar como para que la gente pueda aclarar las dudas que puedan tener al momento de cómo se transmite, qué se puede hacer por eso y que existe un tratamiento, ¿no? Pero una situación muy interesante, ya que la doctora Osegueda lo mencionó, es precisamente que no nos olvidemos de los manipuladores de alimentos. Los manipuladores de alimentos son una buena fuente precisamente. ¿Por qué? Porque una persona puede, si sabemos que esta bacteria puede estar en las materias fecales, puede entonces fácilmente la manipulación de los alimentos, si no tiene la higiene suficiente, puede estar contaminando a otras personas. Claro. Además, pues que sabemos que es por la vía fecal oral o oral a la cual pues se puede transmitir. Sobre esto, yo quería mencionar una situación muy interesante, doctora, y creo que lo podemos compartir. Cuando se ha dicho que los nuevos humanos se han desarrollado precisamente a partir de África, y de ahí salieron todas las poblaciones para Asia, para Occidente, para América, para Europa, Euroasia, Oceanía, entonces interesante, porque entonces las cepas que estos gentes africanas tenían originalmente de Helicobacter pylori se fueron diseminando a todo el mundo. Tanto que ahorita conocemos cepas de Helicobacter pylori, que es el causante de esta gastritis de lo que estamos hablando. Entonces, hay cepas que se llaman asiáticas, hay inclusive unas japonesas, hay otras amazónicas, de Occidente, etcétera, etcétera. Y una situación muy interesante es por lo que dijimos antes de cómo esta bacteria estuvo pululando prácticamente por todo el mundo para decir que al momento podemos tener que la mitad de la población de todo el mundo pueda estar infectada. Hay una cosa interesante. Se hicieron estudios de la pared gástrica de momias de México y se encontró que tenían el Helicobacter pylori en su pared estomacal. Quiere decir que esta bacteria ha estado por años ahí. Que vinieron los investigadores y inicialmente no se les dio la importancia como patógeno, es decir, capacidad de producir enfermedad, vinieron estos australianos y demostraron que realmente es capaz de producirla. Esta bacteria, dicho eso, es bien importante desde el punto de vista, y la doctora lo ha dicho antes, de cómo la genética misma de ella y por otra parte las sustancias que produce le permiten vivir en ese ambiente inhóspito y poder hacer daño a la pared del estómago. Y lo otro bien importante es, y yo creo que que nos están escuchando deberán de grabarse varias palabras en mente, porque nos va a servir como para cuando hablamos de diagnóstico, las muestras que se deben de tomar y cómo es el tratamiento, también para el seguimiento del tratamiento, una palabra clave que se llama ureasa. Ureasa es una sustancia que producen estas bacterias que no es exclusiva para ellas, pero en este caso nos sirve como para diagnóstico parcialmente, porque hay otras formas como se puede identificar también, pero también cuando los pacientes tienen tratamiento, también seguirla muy de cerca. Entonces recordemos, ureasa es bien importante que lo recordemos para cuando todo el equipo que estamos acá hablemos de ella para fines diagnósticos y para fines de tratamiento también y darle seguimiento a los pacientes. Muy bien, pero ¿qué te parece, Antonieta, si entonces le contamos a la población cuáles son los problemas de salud que me puede dar el Helicobacter pylori? Antes de llegar al diagnóstico. Son problemas que el paciente puede confundir, ¿verdad? Incluso es muy frecuente que el paciente llega, se sienta en tu consultorio y tú le preguntas, a ver, señor fulano, ¿en qué le puedo ayudar? Y le dice, doctora, yo tengo gastritis. Eso ya te llegan con un diagnóstico y muchas veces es porque el grupo poblacional lo relaciona directamente con ardor en el epigastro, que es lo que la población conoce como la boca del estómago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente son problemas, los primeros, como de mala digestión. ¿Sí? ¿Qué es esto? El término médico, una dispepsia. El paciente siente que se embota, que se distiende después de comer, eructos, dolor en la zona epigástrica o boca del estómago, sensación muchas veces de agruras, pero aquí viene esto y debemos también diferenciar y empezar a ver que estos mismos síntomas, en un momento dado, si usted no consulta, pueden asociarse a síntomas de alarma, que es lo que la gente no
muchas veces no le hace caso. ¿A qué me refiero con esto? Empiezan a perder el apetito, por ende a perder peso, empiezan a tener anemia, a defecar y cambiar el color de su materia fecal e incluso algunas deposiciones de color negro intenso, no un café oscuro. Malolientes. Y súbitamente también podrían tener vómitos, ya sea como que si fuera el pozol del café o literalmente sangre, que esto podría ser el principal motivo de esto, si lo asociamos al Helicobacter, es una úlcera péptica, una úlcera en el estómago. Ahora, esto nos cambia el panorama, pero todo podría en un momento dado asociarse. Nosotros, bueno, yo asistí a una paciente que compartí con la doctora porque necesitaba su apoyo como nutrióloga, de una paciente joven que se le hizo el diagnóstico de ser portadora de Helicobacter y lo que tenía una úlcera gigante, ¿verdad?, que ya era un cáncer gástrico. Probablemente en su infancia había adquirido, ella no tenía ningún factor genético predisponente, pero a estas alturas ya se tomaron las medidas adecuadas para el manejo del cuadro que presentaba. Y eso que, gracias a Dios, la paciente, dentro de todo, cuando los síntomas fueron aumentando, consultó a tiempo. Pero eso es literalmente el problema más importante, que el paciente empieza a automedicarse. Y me adelanto un poquito porque sí es importante, sucede mucho que en la atención médica de primer nivel llamamos unidades de salud, las comunales del Seguro Social, colegas médicos generales que hacen un diagnóstico y se atreven muchas veces a tratar al paciente, uno, sin tener el conocimiento pleno, dos, con mala calidad de medicamentos, y tres, obviamente con medidas diagnósticas que ahorita ya no tienen sustento científico. Entonces, esto nos viene a complicar el problema cuando ya llega a manos del especialista. Porque ya viene sesgado el cuadro, ya viene tratado. Y algo muy importante que el doctor habló, que a veces yo no me extiendo mucho por no confundir a veces a la población, pero sí hay diversas cepas estudiadas, más de 20, ¿verdad? Y por lo tanto se pueden establecer cuáles son, pero son estudios genéticos muy caros y que para fines de tratamiento no me van a hacer nada, pero es lo que muchas veces se ha comprobado, que hay un grupo muy pequeño que son multiresistentes al tratamiento. Pero si no fueran esas cepas, el punto es, o sea, no es un solo tipo la bacteria, son diversos. No sabemos cuál es la portadora de cada quien, pero cuando hacemos un tratamiento inadecuado, ya sea por el antibiótico, la mala calidad, el tiempo inadecuado, el mal diagnóstico que se estableció, cuando llegan ya han recibido multitratamiento y eso le genera ya la resistencia. Exacto. Entonces el paciente se convierte en portador crónico y eso nos complica la vida porque lo vuelve ya un paciente de riesgo para el padecer cáncer o un linfoma. Bueno, y precisamente acabas de mencionar la palabra clave, cáncer, y es que vamos a ver la siguiente cápsula. El doctor Leandro Rodríguez, nuestro oncólogo, nos habla sobre el riesgo de cáncer en el paciente con Helicobacter pylori. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Leandro Rodríguez, soy oncólogo médico. Este día vamos a hablar acerca del riesgo de cáncer gástrico con infección del Helicobacter pylori. Si usted tiene la infección por el Helicobacter pylori, tiene que tener presentes ciertas cosas. Primero, la infección por el Helicobacter pylori se puede hacer crónica. Puede tener síntomas gástricos como ardor en la boca del estómago, náuseas, vómitos, dolor después de una ingesta de comida con condimentos. Estos síntomas pueden representar una enfermedad gástrica, una enfermedad acidopéptica, una gastritis simple, pero la infección crónica por esta bacteria puede desencadenar cambios en la mucosa del estómago que posteriormente pueden desarrollar una de las variantes de cáncer gástrico. Regularmente, donde se une el esófago, que es el tubo donde baja la comida hacia el estómago, se ve bastante afectado por esta bacteria. Estos síntomas pueden aumentar en el transcurso del tiempo y se pueden acompañar de una gastritis que puede presentar cualquier forma de sangrado, vómitos con sangre o vómitos que recuerdan al pozol de café. Incluso manchar las heces con un tinte oscuro, eso se llama melenas. Estos signos y síntomas se acompañan de pérdida de peso. Todo esto son alarmas que pueden recordar el cáncer gástrico y esto puede llevarlos a la necesidad de una endoscopía para un diagnóstico oportuno. Modificar nuestra dieta, un estilo de vida saludable puede ayudar a prevenir cualquier forma de cáncer, principalmente el cáncer gástrico. Soy el doctor Leandro Rodríguez, oncólogo, para Salud TV. Nos vemos en la próxima.
Estás viendo Salud TV. Aprovecho usted que está almorzando, espero que esté comiendo esos sagrados alimentos, que se haya lavado bien las manos y que esté seguro que estaban preparados con todas las medidas higiénicas. Mire que estamos hablando del Helicobacter pylori y hablamos pues la forma de transmisión fecal oral, así que hay que tener muchísimo cuidado. Joana, hablemos un poco del manejo nutricional en el paciente que media vez ya empieza a tener. Me imagino que va dependiendo de las características del cuadro clínico que presenta el manejo nutricional, pero a ver, cuéntanos. Claro. Va a depender mucho de qué es lo que siente, es decir, cómo ustedes están en casa, si están experimentando lo que comentaban los doctores anteriormente, como esa sensación de ardor. Muchas veces pueden sentir incluso en las mañanas una sensación de vacío en el estómago y incluso que algunos alimentos les puedan empeorar esas molestias en particular, y justamente ahí es cuando nosotros hacemos algunas modificaciones en la alimentación, como por ejemplo tratamos de que haya un buen consumo de agua, ¿verdad? Hay que mantenerse adecuadamente hidratado. Otra cosa importante es tratar de evitar el consumo de alimentos grasosos. Vuelvo a insistir, tratar de consumir alimentos con preparaciones sencillas, alimentos que podrían estar horneados, cocidos, para evitar agregarle aceite, ¿verdad? Como por ejemplo estos alimentos que vienen fritos, empanizados, capeados en huevo, van a absorber más grasa y eso va a terminar generando en el paciente más molestias, porque lo que termina dándote la grasa es que hace que tu estómago trabaje un poco más lento, al igual que tu intestino, y esto puede favorecer pues sensación de pirosis, es decir, que estás sintiendo como que todavía aquello que comiste de forma temprana, pues lo sientes todavía una sensación como de ardorcito persistente, como que está subiendo continuamente pues a tu boca. Entonces por eso es muy importante evitar lo que es el consumo de las grasas. Por otro lado, también es importante el evitar alimentos que sean muy ácidos. A los que les gustan las pupusas, por ejemplo, pues el curtido, las vinagretas, ¿verdad? Son algunas de las cosas que te pueden empeorar las molestias. Entonces más bien tratar de consumir pues ensaladas frescas, adecuadamente manipuladas, ¿verdad? Preparadas con toda la higiene que sea necesaria pues para evitar pues más contaminación, porque no solamente de estas bacterias podemos adquirirla. Por otro lado, algo que se recomienda muchísimo y que todos deberíamos de hacer es de masticar correctamente nuestros alimentos. En este día a día que siempre andamos corriendo de un lado a otro, por lo general todos nos sentamos súper rápido, vas en el carro, comes rápido y ya terminaste. No se mastica, se traga. No masticas, exacto, tragas. Y justamente lo que pasa acá es que no permites que el alimento tenga una adecuada salivación. Entonces la salivación es muy importante. Si tú haces esa masticación de forma adecuada, el alimento llega como que para que tenga una mayor, que la digestión sea mucho más fácil para esa comida. Así que es importante masticar despacio. Aparte que te va a ayudar también a que tomes conciencia de que ya estás satisfecho, ¿no? El consumo de frutas y verduras en tus tiempos de comida son muy importantes por diferentes razones, porque tienen ciertas sustancias que nosotros los conocemos con el nombre de flavonoides, carotenoides, que finalmente son sustancias al consumir pues vegetales y frutas de diferentes colores que podrían ayudarte a disminuir el riesgo del desarrollo del tan temido cáncer de estómago que han platicado previamente mis colegas. Así que básicamente lo más importante en la alimentación en un paciente que ya tiene Helicobacter pylori es que te acerques, que comiences a notar qué comidas en particular sientes que te puedan estar dando algunas molestias, para hacerle mucho más fácil la evaluación a la persona que te está viendo desde el punto de vista nutricional y hacer los ajustes que sean necesarios, que tome las medidas higiénicas y que procures ante todo consumir alimentos desde el punto de vista pues más orgánico, más sano, menos industrializado, menos alimento procesado. Otro punto que tal vez no les mencioné es el hecho de la sal. Hay que tratar de evitar el consumo de alimentos que estén muy salados, como por ejemplo los famosos pepinillos, ¿verdad? Que a algunos les gusta consumir en las hamburguesas o en algunas otras comidas, o por ejemplo también la salsa de soya. Entonces el consumo de sal excesiva en una persona que ya sabe que tiene Helicobacter pylori podría aumentar la probabilidad, sobre todo si tiene antecedentes familiares, como bien comentaban, de cáncer de estómago, de desarrollo de cáncer de estómago. Así que ojo también con el consumo de la sal.
Bueno, ya hemos hablado que definitivamente la sal para muchas patologías es un enemigo, así que hay que recordar solo usar la que se va a usar en la cocina, Exacto. no tener salero en la mesa. Pueden utilizar hierbas para cambiar lo que de hecho el sabor de los alimentos, entonces justamente solo la cantidad mínima necesaria de sal al momento de la cocinada. Retiren el salero de la mesa, comiencen a probar, no sé, poniendo perejil, albahaca, otras hierbas en particular que tal vez le va a encantar mucho a la familia también. Es una muy buena opción. Y el hecho de quitarse lo que son los alimentos procesados, como la salchicha, el jamón, los embutidos, ¿no? Que son alimentos que de por sí son simples y para que ustedes le sientan gusto, le agregan bastante sodio o tienen también conservantes que llevan la palabra monosodio, disodio, glutamato sódico. Entonces todo esto finalmente, ¿verdad? No es recomendable en una persona que ya sabe que tiene Helicobacter pylori. Excelente, bueno. Me gusta. Me gusta. Fíjense que hemos aprendido mucho ahora, hemos aprendido no sal, no grasas, lo que hemos hablado en otras ocasiones, evitar la salsa, la soya incluso, sí, ¿no? Sí, la cantidad mínima. De hecho, si ustedes ya saben que tienen, y la verdad que no se trata de asustarlos, pero sí de tomar conciencia. Exacto. Son factores que ustedes pueden modificar. Entonces, si ya saben que tienen esta patología, esta enfermedad, ya se las diagnosticaron, por favor, no consuman alimentos que lleven mucha sal agregada, ¿sí? Antonieta, ¿y cómo vamos a diagnosticar? Porque ya nos adelantaste un poquito, pero hablemos del diagnóstico de este famoso animalito, que son como 20, pero que ya dijimos que nos vamos a centrar que uno. Ajá. Solamente quizás para agregar algo muy importante que como salvadoreños puntualmente tenemos que tener en cuenta, los derivados lácteos, el queso, la crema, el requesón, que compren en estas hojitas de huerta que no hayan llevado un proceso de pasteurización o incluso la leche fresca sin un proceso de pasteurización, las hortalizas que encuentren en los mercados, desde una lechuga, rábano, berro, que la gente lo consume mucho por la supuesta fuente importante que tienen de hierro. Y lo otro también son las carnes que consumen y compran en los mercados sin que se lleve la cadena de frío adecuada, con contacto con aguas contaminadas, con moscas, el sol directamente dándoles. Todo esto en una mala cocción vuelve a ser una fuente importante, no solamente el hecho de un buen restaurante, sino que estamos expuestos desde lo más pequeño a lo más grande, que podamos establecer un contacto que una persona pudo haber sido portadora. Nuestros ríos están contaminados y eso no es algo nuevo que yo puedo estar comentándoles. Por lo tanto, es algo que el paciente también debe de tener en cuenta. Y un punto también importante, si usted ya fue portador de Helicobacter, se le comprobó que ha sido erradicado, no olvide que puede volver a ser portador. Y es evitando el consumo de estos alimentos como usted lo va a prevenir al resto de su vida. Muy bien, bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y esta interesante bacteria de la que estamos hablando ahora. Ya volvemos. Viendo Salud TV. En este mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorio Centro Ginecológico y obtén precios especiales en el área de imagenología al realizarte tu mamografía o ultrasonografía de mama, además de los descuentos en laboratorios. En este mes de la lucha contra el cáncer de mama, pon más actitud y demuestra más amor a tu salud. Juntas somos más fuertes para ganarle al cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico, somos parte de tu vida. Este día en Food Style te presentamos los alimentos recomendados para consumir cuando se tiene la bacteria Helicobacter pylori. Comenzamos con las zanahorias, la berenjena y el brócoli. Estos son alimentos hidratantes, refrescantes y muy bien tolerados por el estómago.
Además, ayudan a regenerar las paredes estomacales afectadas por la bacteria. También tenemos el aceite de oliva virgen. Este contiene vitamina E y grasas saludables. Ambas poseen efectos protectores y antiinflamatorios de la mucosa gástrica. Finalmente, se deben ingerir alimentos demulcentes, es decir, aquellos ricos en almidón y fibra como el arroz, papas, manzanas o peras, estas últimas preferiblemente al horno, ya que ayudan a capturar los ácidos estomacales y a reducir la acidez del mismo. Recuerda que la dieta es solo un pilar de un tratamiento exitoso, por lo que debes seguir las recomendaciones de tu médico. Bueno, gracias por continuar con nuestro programa. Estamos hablando del Helicobacter pylori y ahora llega el momento de que hablemos del diagnóstico, pero antes vamos a ver qué nos dice el experto en la bacteria, en la defensa de ella. Vamos a ver, doctor, cuéntenos. Bueno, primero decir pues que afortunadamente no toda la persona que tiene la infección por la bacteria va a terminar en cáncer, ¿no? Y se dice pues que afortunadamente el 70% de las personas son asintomáticas. Asintomáticas quiere decir que pueden estar colonizadas, pueden tener la bacteria y no necesariamente inclusive desarrollar la enfermedad o irla desarrollando con el tiempo para finalmente pues va a terminar con alguno de nosotros. Y decir también que aquí creo que hemos hecho un buen equipo porque estamos hablando gastroenterólogo, nutriólogo e infectólogo. En lo que corresponde a mí puedo decir también lo siguiente, ¿no? Bueno, si nosotros sabemos que es una bacteria, quiere decir que es una enfermedad infecciosa. Y si es una enfermedad infecciosa hay que tratarla con antibióticos. Pero para llegar al tratamiento nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Creo que la doctora va a ahondar en eso, pero decir que, por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar nosotros esa bacteria? Para poder tomar muestras adecuadas como para que entonces sea un verdadero diagnóstico. Bueno, sabemos que está en las heces, pero no vamos a cultivarlo en heces, sino que habrá otro método especial como para determinar que está presente en las heces. Otro es cuando hablamos de aliento, a través del aliento se puede hacer también otro método diagnóstico. Y finalmente, pues con la doctora, nuestra gastroenteróloga, pues con endoscopías, que se toma una muestra, pues sí, ahí va a estar. Pero sobre esto es interesante conocer desde el principio, antes de hablar del tratamiento también, de que esta bacteria tiene una tendencia a hacerse resistente a los diferentes antibióticos. Y si hace resistente, estamos en problemas. Porque si inicialmente, y aquí nosotros conocemos el país, que los antibióticos se venden a diestra y siniestra, usted va a una farmacia y le venden tetraciclinas, penicilinas, amoxicilinas, levofloxacina, cantidad. Estos medicamentos se han utilizado precisamente para el tratamiento. Entonces quiere decir que si nosotros partimos ya de que la población se ha hecho ya posiblemente resistente a diferentes bacterias que tienen su estómago y su intestino por el uso de los diferentes antibióticos, ya estamos en problemas de una vez cuando vamos a hablar de tratamiento específicamente para esta bacteria. Así es que si tenemos la bacteria en heces, se dice que está en el sarro, la capa dentaria, se dice que está a través del aliento, nosotros podemos detectarla, podemos certificar, documentar que la bacteria está presente y hacer el tratamiento adecuado con antibióticos, ya que es una enfermedad infecciosa. Muy bien, muy interesante. Fíjese bien todos los antibióticos que el doctor mencionó y no caiga en ese error que lo hemos dicho muchas veces de andarse automedicando por cualquier cosa y menos haciendo, como decía mi abuela, choteando estos antibióticos que después nos van a ocasionar resistencia bacteriana para lo que realmente importa. Antonieta, aliento, sangre, heces, para el diagnóstico, ¿cuál es el gol estándar? ¿Cuál es el de verdad? El de verdad que nosotros podamos identificar y el 100% de especificidad y sensibilidad que no tiene métodos prácticos porque es muy caro es el cultivo, ¿verdad? Puede ser el cultivo incluso a través de la biopsia que se tome o de la materia fecal. En algunos lugares han estado haciendo estudios. Pero lo ideal, hay métodos directos e indirectos. Y la verdad que el método directo es a través de la biopsia, ¿verdad? En el cual nosotros tomamos una biopsia, principalmente hay 5 biopsias las que estamos obligados en tomar y hay sitios específicos que los endoscopistas gastroenterólogos sabemos que debemos y nos vemos obligados. Algo muy importante es saber elegir el médico patólogo con el cual vamos a trabajar porque hay tinciones específicas para poder identificar la bacteria. Lo otro, como bien decía el doctor, el test de la ureasa,
el cual este puede ser de manera directa a través de una biopsia que se hace una prueba rápida de la ureasa, tiene un bajo costo, pero es mucho más sensible el que se hace con ureasa marcada con carbono 13 o 14, en la cual al paciente generalmente se puede utilizar de dos maneras. En aquel paciente en el cual vamos a confirmar si se erradicó después de recibido el tratamiento, hay ciertos requisitos: que no esté consumiendo inhibidores de bomba de protones, llámese omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etcétera, y que el paciente, ¿verdad?, pueda hacerse también dentro de otro grupo en pacientes jóvenes, en los cuales lo que queremos descartar es principalmente que tengan asociación al Helicobacter y que no tengan síntomas de alarma. Hay unas indicaciones bien puntuales, pero para poder establecer estos diagnósticos a través de estas pruebas, lo ideal es que consulten con médicos gastroenterólogos, ¿verdad?, para que les hagan los estudios adecuados. Algo muy importante es, el paciente generalmente te llega con el test en sangre, que tiene un alto costo. Eso le digo siempre al paciente, no es un test barato, pero este no me dice si usted tiene una infección activa. Y lo otro es que la prueba en materia fecal. Este también tiene muy baja sensibilidad y especificidad en cuestiones estadísticas, porque todo esto hay médicos que estudian a través de estudios científicos qué tan eficientes son estas pruebas, y por lo tanto tienen un margen de error muy alto. Y por lo tanto, tratar a un paciente con cualquiera de estas dos pruebas vendría a ser un error, porque no sabemos certeramente si usted es portador de la bacteria o no. Aparte que ni bonito que fuera el tratamiento, pero bueno, vamos a hablar de eso al regresar. Por el momento, vaya, relájese un poquito con Lianik Borlaska y los tips que nos da en nuestra sección de Peace and Yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y el día de hoy aprenderás sobre la vela Salamba Sarvangasana o parada de hombros, la cual pertenece a las asanas invertidas. Esto significa que tú colocas tu cuerpo contrario a la gravedad. Salamba Sarvangasana tiene un efecto terapéutico en personas con hernia discal, en personas migrañosas, con trastornos de ansiedad o fatiga crónica, pues dirige la circulación sanguínea a la cabeza, mejorando la oxigenación y cualquier trastorno en el área. Esto ayuda a mejorar el sistema circulatorio al fortalecer el flujo de la sangre, relaja los órganos internos, pues los acomoda, y por su inversión brinda un drenaje linfático natural al área de las piernas y caderas, ayudando en casos de inflamación. Por su gran beneficio para la circulación sanguínea, es muy recomendada de hacer para personas con presión baja, por la estimulación de la glándula tiroides para aquellos que puntualmente tienen hipotiroidismo, y contraindicado para las personas que padecen de presión alta crónica y mujeres embarazadas por el esfuerzo abdominal que requiere. Además, no es recomendado que la realicen las mujeres durante su periodo menstrual. Nos acostamos boca arriba con los brazos a los lados del cuerpo y las palmas hacia abajo a la par de la cadera. Con una respiración profunda, levanta las piernas verticalmente y eleva la pelvis tan alto como sea posible. Mantén tus codos lo más cerrado posibles mientras usas tus manos para alinear verticalmente la cadera y los hombros, colocándolas en la espalda para mantener el balance. Esto protege tu nuca al mismo tiempo que crea estabilidad en la postura. Evita girar la cabeza. Mantén el cuello relajado y sostén la asana con las piernas elevadas y activas, los abdominales fuertes y la espalda erguida. Para salir de la postura, dobla las piernas y acerca tus rodillas a la frente. Suelta la espalda y apoya nuevamente los brazos en el suelo. Ahora baja tu espalda vértebra por vértebra controladamente hasta que los glúteos estén apoyados en el suelo de nuevo. Mantén un momento las piernas verticales o apoya los pies para que lo largo de la espalda se reajuste nuevamente a la curva natural. Evita hacer cualquier movimiento brusco después de haberla realizado, pues la misma implica un gran estiramiento que abre los espacios intervertebrales y elonga las fibras del sistema nervioso. Al realizar esta o cualquier asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV, yo soy tu maestra Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV.
Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando la última hora del Helicobacter pylori y hablamos del diagnóstico, de los problemas que nos pueden causar. Ya hablamos bastantes cositas, hemos aprendido mucho, pero ahora hablemos un poco del tratamiento y las recomendaciones en cuanto a nutrición y algunas consideraciones especiales. A ver, Antonieta, el tratamiento, sin el afán de darle, porque ya ve que la idea aquí no es darle la consulta y que usted vaya e invente comprar. No es esa la idea. Tiene que consultar. Ajá. El objetivo también es que el paciente, como digo yo siempre, independientemente del tema, sirve también esto para que sepan con qué especialista ir a consultar, que ese sucede ser también un error frecuente. Quizás para que la población le quede un poco más claro, hablamos de 3 líneas de tratamiento, las cuales se deben utilizar de acuerdo a lo establecido, ¿verdad? Porque tenemos 3 oportunidades para poder erradicar esta bacteria. Algo que usted debe de tener en mente, que si usted recibe desde la primera línea de tratamiento, pídale a su médico que confirme que ha sido erradicado el tratamiento a través de las pruebas antes mencionadas. No se quede nada más como muchos, recibí el tratamiento, consultan 10 años después, no volví donde el médico, no regresé porque mejoré, no regresé porque ya me sentí un poco mejor, y regresan de nuevo cuando se han vuelto a sentir peor de lo que quizás se sentían 10 años atrás. Y hay que volver a empezar de cero y muchas veces hasta olvidaron el primer tratamiento que recibieron. Por lo tanto, hay que darle seguimiento como cuando usted tiene parásitos. Cualquier parásito, una amibiasis, el médico generalmente, la manera correcta, y el doctor no me dejará mentir, es tomar un examen general de heces y ver si matamos a las amibas, y si no, hay que retratar al paciente con otro medicamento. Por lo tanto, si nosotros cumplimos a lo largo del tiempo estas 3 oportunidades, se están estudiando últimamente tratamientos de rescate que todos incluyen desde 2 a 3 antibióticos junto con un inhibidor de la acidez gástrica, porque es cuando nos va a hacer efecto, porque recuerden que al Helicobacter le gusta mucho la acidez, entonces lo que tenemos que hacer es disminuirla. Y lo otro es que si estas 3 oportunidades se han cumplido y aún usted sigue siendo un portador crónico de la bacteria, si su médico se atreve a darle uno de estos tratamientos de rescate, usted se vuelve un portador crónico, que en usted sí debemos de darle un seguimiento muy importante, porque si tiene alguna predisposición genética, el Helicobacter suma como un factor predisponente para un cáncer o un linfoma mal. Perfecto. Bueno, vamos a ver, doctor, su recomendación final. 2 finales interesantes. Número 1, ha habido una costumbre en todo nuestro país y usualmente en toda Latinoamérica que se usan antibióticos para cualquier cosa. La primera recomendación para todo el público sería, en términos generales, no andarse automedicando con antibióticos. Los antibióticos tienen sus indicaciones precisas que tienen que ser dadas por el médico y cumplirlo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tomando antibióticos que nos van a servir para el tratamiento específico de esta enfermedad en particular, nos encontramos con problemas, porque lo más probable es que esas bacterias ya sean resistentes a los antibióticos previamente tomados. Número 1. La otra es, no se deje influenciar en los laboratorios porque le ofrecen combos, creo que eso lo discutimos antes, que le dicen, bueno, incluimos hemograma y todo, y incluimos pruebas de Helicobacter pylori. Yo creo que eso no es justo. No es justo en el sentido que la persona va a gastar más si no está indicada por parte del médico, es decir, hágase esta prueba específicamente. Exacto. Si lo hace, está gastando su dinero, porque va a llegar donde el médico, que tal vez no tenga mucho conocimiento del tratamiento específico que tenemos para esta enfermedad, va a llegar con la prueba que dice positiva, y decir, mire, tráteme. Y como posiblemente ha leído mucho en internet, lo más probable es que diga, estoy enfermo y necesito tratamiento. Pero el médico, con su juicio sano, debe definir si realmente esa prueba representa que ese paciente está realmente infectado en ese momento y se amerita tratamiento. Entonces, por eso dije, aquí hemos hecho un buen equipo. Tenemos una nutrióloga que nos recomienda desde el punto de vista de alimentación, y la gastroenteróloga, pues, que a través de métodos especiales puede identificar fehacientemente que la bacteria está presente y le damos el tratamiento adecuado. Muchísimas gracias, y usted ya sabe, siempre son equipos multidisciplinarios, la nutrióloga es importantísima. Pero ¿qué aprendió este día? No se automedique. El doctor Google no es un médico, tiene que consultar con quien tiene que consultar, con quien le compete según la especialidad que necesite.
Nosotros nos despedimos, no me queda más que agradecer a nuestros invitados. Joana, mil gracias. Doctor Navarro, un placer. Antonieta, como siempre, gracias a ustedes. El día de mañana es un día dedicado a que vamos a estar hablando de la salud mental. Así que no se lo pierdan, por favor. Por hoy que tengan un lindo inicio de semana y que Dios me los bendiga. Para prevenir el contagio de la bacteria Helicobacter pylori, te damos los siguientes consejos. No comas alimentos que no estén bien cocinados. Estos son un conducto contaminante porque no se han calentado a una temperatura lo suficientemente alta para matar la bacteria, aumentando tu riesgo de intoxicación y otras causas de infección. Lava bien tus manos. Ya que la principal forma de transmisión de la bacteria es por medio del contacto, siempre debe ser limpio y lavarlas por completo y con frecuencia, especialmente después de ir al baño o antes de tocar los alimentos. Nútrete bien. Una manera excelente que te ayuda a prevenir la infección de Helicobacter pylori es comer una dieta balanceada. Esto te ayuda a mantenerte sano y combate la bacteria si se mete en tu sistema. Recuerda que siempre es importante chequearse regularmente para descansar la presencia de bacterias que puedan afectar nuestra salud.